Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Es esa voz maravillosa y audible que hoy llega hasta tu mismo corazón. Hoy vamos a tener una meditación y vamos a meditar sobre un título, vamos a rondar sobre un título que dice Arroja tu capa. Ese es el título de este mensaje. Así que bueno, ya estamos listos y dispuestos para poder indagar qué tiene Dios para nosotros en este momento. Así que prestamos oídos, abrimos la mente y disponemos el corazón para escuchar. Arroja tu capa. Y vamos a empezar con una definición, ¿te parece? Una definición que es un tema que ya sé, no nos gusta demasiado, o por lo menos nos incomoda un poco. Y es la definición sobre la palabra trabajo. ¿Qué cosa? El trabajo. El trabajo es una actividad que aporta hacia los bienes y servicios que hacen a una economía. Todas las personas del mundo trabajan. Bueno, debiéramos de trabajar o debieran de trabajar porque todos aportan a un fondo común, no solo para el sostenimiento personal o de la familia o para gastar en otras cosas personales, sino también dentro de lo que uno trabaja, uno hace un aporte extra de lo que gana para un fondo común que justamente es el que absorben los gobiernos e instituciones para poder llevar adelante un trabajo, y es poder solventar cosas que nosotros usamos pero que pareciera que no pagamos. Sí, se pagan. Por ejemplo, cuando uno anda en las calles en la noche, utiliza el alumbrado público en toda la ciudad o en todo lugar donde está, en las carreteras, las mismas carreteras, los asfaltos, hay una contribución para eso. Los hospitales, para solventar los bomberos, las fuerzas de seguridad, hay que emitir un fondo, hay que tener dispuesto un fondo y hay que disponer de gente que trabaja para poder utilizar todos estos servicios y que estos servicios no se dañen o no sean perjudicados. Es decir que si las personas trabajáramos, todas las personas que debiéramos de trabajar, no habría problemas en la economía, pero lamentablemente hay personas que no trabajan por distintas razones. Están aquellas personas que no trabajan porque no quieren trabajar, porque no desean sostenerse ni a sí mismos ni sostener a este fondo o a estas instituciones. Y entonces esas personas tienen un nombre, mendigos, son mendigos. A uno le parece que el mendigo es aquel que está en una calle pidiendo, pero mendigo es aquel también que recibe la ayuda de otros sin trabajar, y a veces tenemos mendigos que no quieren trabajar y entonces otros tendrán que trabajar para pagar lo que él usa, como recién les dije. Todos los sistemas, parques limpios, el sistema de barrido, limpieza y cuántas cosas. Pero esas personas que no quieren trabajar reciben ayuda, y como reciben ayuda no trabajan y viven de lo que los demás les dan. Y la Biblia es muy dura con respecto a estas personas que no quieren trabajar. Y entonces dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros, está hablando el apóstol Pablo, les está enseñando a los creyentes cómo deben comportarse frente a la sociedad. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Miren qué orden que le daban a los creyentes. Dice así, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Muchos se sientan a la mesa y tienen la comida y no aportan nada para poder solventar ese gasto. Otro tiene que trabajar. Y bueno, este pasaje de la Biblia dice es algo dura, pero qué real sería si usáramos ese
ese parámetro para todos. Si no querés trabajar, tampoco te sientes a la mesa. Qué bárbaro, ¿no? Pero también hay otra clase de mendigos, que son aquellos que realmente no pueden trabajar, ya sea porque, bueno, buscan trabajo, no consiguen tal vez por alguna imposibilidad, tal vez no han podido estudiar, por ejemplo, y no consiguen trabajo, o tal vez su organismo le impide trabajar, ya sea que alcance alguna enfermedad o ya venga con alguna enfermedad y entonces le falten algunas partes del cuerpo o tenga problemas con alguna parte del cuerpo en lo motriz o en lo mental para poder desarrollar un trabajo. Entonces necesita mendigar, necesita que otros puedan solventar lo que él tendría que aportar si trabajara. Y bueno, hoy vamos a hablar de un mendigo, justamente de un mendigo que no puede trabajar porque no puede trabajar. Y es este hombre y nos va a enseñar a nosotros cómo vivía él esto de tener que mendigar y cómo vivía esta situación que le impedía trabajar. Dice Marcos capítulo 10, versículo 46. Está hablando de Jesús que viene con sus discípulos, está avanzando hacia Jerusalén, al lugar donde va a morir por el pecado de todos nosotros y va a entregar su vida en la cruz. Así que él viene avanzando desde el Jordán, desde la zona del Jordán donde estaba Juan el Bautista que bautizaba, viene avanzando desde esa zona para ir a Jerusalén. Lo siguen sus discípulos, un montón de seguidores que le han conocido y que se van sumando a esta caravana. Y dice Marcos 10:46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí tenemos un mendigo. Pero veamos algo interesante. Todos sabemos que cuando este pueblo que venía libertado desde Egipto, desde la esclavitud en Egipto, que se llamó la nación de Israel, y toma posesión de la tierra prometida, entra por el lado de Jericó, por la parte del este, entra desde Jericó, entra pasando el Jordán y hacia Jericó, y toman la ciudad de Jericó, y los muros de Jericó caen y la ciudad es destruida. Primera pregunta. Dice, entonces vinieron a Jericó. ¿Y cómo hilvanamos esto con la historia? Si Jericó había sido destruida, ¿cómo es que vienen a Jericó? Otra cosa me llama la atención, que sea tan rápido lo que diga. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó. Nadie hace este tipo de relato así tan instantáneo. Vino a Jericó y salió de Jericó. Bueno, acá dice que al salir de Jericó estaba el mendigo. Entonces la primera pregunta nos queda en el aire. La segunda la podemos encontrar, dice Lucas capítulo 18, versículo 35, dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Primero leímos, al salir de Jericó estaba el mendigo. Ahora dice, acercándose a Jericó estaba el mendigo. ¿Dónde estaba el mendigo? ¿Al acercarse a Jericó o al salir de Jericó? ¿Cómo resolvemos este acertijo? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, en realidad la ciudad antigua de Jericó había sido destruida o quedaban solamente escombros. Y por eso tenemos esta ciudad de Jericó la primera. Pero después, a 1,5 kilómetros más adelante, Herodes construye la nueva ciudad de Jericó. Entonces, ahora sí, encaja el relato. Jesús viene del lado del Jordán, pasa por la ciudad destruida de Jericó, que eran solo escombros. Al salir de Jericó se encuentra con el ciego, que estaba justamente llegando, casi llegando a la ciudad nueva de Jericó. Entonces el ciego está entre la Jericó derrumbada
y la Jericó nueva. Por eso ahí encaja bien este relato. Y estos dos evangelistas, Lucas y Marcos, no se chocan en lo que dicen. Pero qué interesante es conocer bien los detalles. Bueno, encontramos a este hombre, un mendigo llamado Bartimeo, y estaba entonces al salir de Jericó. Él estaba al salir de Jericó. Podemos pensar que tal vez estaba más cerca de las ruinas de Jericó que de la ciudad de Jericó. Él estaba allí en ese camino y dice que estaba sentado junto al camino. No estaba descansando. Él estaba allí porque estaba estancado, porque era un lugar donde él había elegido para vivir, para estar. Dice que estaba estancado allí junto al camino. Y tiene otra característica, era un hombre ciego. Por lo tanto, este hombre no se podía defender solo, no podía ver el futuro. Su vida era solo tinieblas. Y estaba allí. Este hombre dice que estaba mendigando, vivía y se sostenía de lo que la gente le daba. Entonces, este hombre estaba allí, estancado en ese lugar, era ciego, imposibilitado para trabajar y vivía de la misericordia de lo que le daban y de que alguno tuviese compasión para sustentarle en sus necesidades. Así que estaba sentado, estaba estancado, era un hombre ciego, no tenía la posibilidad de ver. Y cuando una persona pierde uno de sus miembros, los otros miembros se potencian. Y en este ciego que estaba sentado allí, tenía que agudizar otro sentido, de forma tal que lo usara como si fuese su vista. Y el otro sentido que había agudizado este ciego que estaba sentado allí al salir de las ruinas de Jericó, él tenía agudizado el oído. Era como aquellos animales en la noche que no pueden ver por ser de noche y entonces ellos se basan o tienen la percepción del oído muy aguda. Entonces cuando hay un simple ruido ellos saben qué tipo de ruido es y qué tipo de animal o depredador se acerca. Entonces tienen el oído muy agudo, muy entrenado. Y este ciego que estaba allí junto al camino, él escucha que viene un cierto ruido de una multitud que se acerca. Ella ya entiende que algo está pasando y de lejos, porque la ciudad que había sido la antigua Jericó está en la elevada, está en la elevación, entonces de allí se puede percibir muy bien a la distancia lo que pasa. Y entonces él como que percibe algo y entonces es una multitud que se acerca hacia él y él está escuchando atentamente qué es lo que está pasando. Y entonces dice que este ciego, dice Lucas 18:36, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Él se quedó, escuchó ese oído, con ese oído escuchó, agudizó que era un sonido distinto a las multitudes que él había escuchado, a las personas que veía pasar, que seguro pasaban conversando, y dice que él notó que este tipo de ruido que provocaba esta multitud no era común. Entonces yo creo que los que vendrían con Jesús y todos los que vendrían al lado, que iban a Jerusalén, vendrían cantando, vendrían tal vez alguno decía alguna oración, tal vez algunos estaban contentos y disfrutando del momento. Y entonces el ciego Bartimeo escucha y percibe eso. Y cuando él percibe que algo distinto a una multitud común pasa, entonces trata de interceptar a alguno y pregunta, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es esto? Y entonces dice el versículo 37 de Lucas 18, dice, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Cuando él escucha que pasaba Jesús Nazareno, eso provocó en él un impacto tan grande que
que él hizo una reacción extraña, seguramente para los que le contaron, y en vez de él pedir limosna y poder decir ayúdenme, y dice el versículo 38, recuerdas que estamos en Lucas 18, dice, entonces, Lucas 18, 38, entonces dio voces, es decir, gritó más fuerte, gritó a gran voz cuando escuchó la voz de Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces observamos que él no dice cualquier cosa, no dice cualquier cosa al azar, Jesús dame comida, Jesús dame dinero, nada. Dice Jesús Hijo de David. Este nombre así para nosotros no significa demasiado, pero para la nación de Israel, que estaba esperando al Mesías, que era del linaje de David, él escucha a que viene Jesús Nazareno y reconoce que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de David, que es el Mesías, que es el ungido, que es el enviado. Entonces grita, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué maravilloso lo que estaba pasando en la vida de este hombre, porque él reconoció que el Mesías se acercaba a él. Y él, en vez de pedir dinero, en vez de pedir sustento, él pide lo que necesita. Y él necesitaba misericordia. Necesitaba no la misericordia de los hombres que lo alimentaban de vez en cuando alguno pasaba y se detenía para darle algo, sino que él necesitaba misericordia para su vida, para su ser. Necesitaba perdón, necesitaba amor. Ahora parece sencillo pedir, Señor, ten misericordia de mí, pero no. Siempre que alguien quiere clamar a Jesús y quiere buscar a Jesús, siempre estarán aquellos que intentarán apagar esa voz, ese clamor del alma. Por eso dice en el versículo 39, y los que iban delante le reprendían. Mire qué increíble lo que hace la multitud que viene con Jesús. Dice, y los que iban delante le reprendían para que callase. Dice, pero él, en vez de callarse, dice que gritaba más fuerte. Dice, y él clamaba mucho más y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos de nosotros a veces no queremos emitir el nombre de Jesús frente a los amigos, frente a la familia, frente a los conocidos? Y nos da ese cierto temor a recibir esa oposición que quiera apagar nuestro clamor a Jesús. Pero a él no le importó esa oposición. Entonces él clamó más fuerte, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es convicción. Esto es un hombre que clama para que su necesidad sea cubierta. Y allí en Marcos capítulo 10, versículo 49, vemos ahora cómo va a reaccionar Jesús sobre todo, cómo va a reaccionar el resto que viene con él. Y dice Marcos 10, 49, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Qué bárbaro. Pensaba en Jesús. Él iba pensando en la obra de la cruz, iba camino a Jerusalén y él iba con toda esta comitiva, con este bullicio, esta gente que tal vez hasta lo iba empujando, se empujaban unos con otros. Pero dice que al oír que alguien le llamaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, dice que él se detuvo. Qué acto maravilloso el de Jesús. Cuando todos querían hacerlo callar y que se corriera para que toda la multitud pasara, dice que Jesús se detuvo. Escuchó la voz del ciego, escuchó el clamor de la necesidad, escuchó el clamor de Bartimeo. Ten misericordia de mí. Y dice, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle. Ahora, él se detuvo. ¿Por qué no fue hasta donde estaba Bartimeo el ciego? ¿Por qué no se acercó hacia él? Porque Jesús no hace nada que esté fuera de lugar. Él se detuvo porque ahora la tarea era de los discípulos
y los discípulos tienen que ir a las personas a buscarlas, hablarle del Mesías, hablarle de Jesús y llevarlas hasta Jesús. Porque esa es la gran comisión que Jesús dejó. Por eso Jesús se detuvo, porque también estaba enseñando a sus discípulos. Así que dice que entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Mandó a sus discípulos para que le llamaran, para que le buscaran. Y esta es la tarea de todo hijo de Dios, de todo creyente en Jesús. Por eso dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces allí vemos a Jesús ordenándole a sus discípulos que vayan a buscarle y que lo traigan hasta Él. Versículo 49, volvemos a leer, Marcos 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Por primera vez alguien le da una audiencia al ciego Bartimeo, este hombre que mendigaba junto al camino. Me imagino allí este ciego allí que estaba despreciado de la sociedad, viviendo de las migajas que caían de las manos de aquellos que le extendían su misericordia, con el cual él se sustentaba. Pero ahora alguien le llama, alguien lo manda a buscar y él escucha esa voz, ten confianza, ten fe, él te llama. Y dice que la reacción, podemos ver 3 pasos que dio este ciego. El primer paso que dio, la primera decisión firme que Bartimeo el ciego tomó fue esta. Dice Marcos 10:50. Él, el ciego Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa. La capa de este hombre, la capa era su compañera solitaria. Esta capa era la sombra que lo cubría del calor abrasador del día. Esta capa era su refugio, era su casa. Esta capa era el escondrijo en el cual él se cobijaba cuando la gente pasaba y tal vez algunos se burlaban. Él se cubría con esa capa y era su escondrijo. Él se escondía de sus miserias allí, en esa capa. Y la capa también habla de la protección contra el turbión, aquel viento de esa zona que es arenoso y golpea la piel hasta marcarla. La capa le protegía del turbión. Y también le protegía de la lluvia, del granizo, de las heladas. Era todo para él esa capa. Pero sin embargo, cuando él toma la decisión, lo primero que hace es arrojar la capa. Arrojó su capa. La segunda decisión firme que él tomó fue se levantó. Y entonces cuando vemos una persona que se levanta, levantarse de lo más bajo hasta lo más alto, él al levantarse es como que él comenzó a edificar. Y al levantarse es como él ya comenzó a ejercer un trabajo que le daría sus beneficios, le daría su dignidad. Se levantó del lugar más bajo hasta el lugar más alto para ir a Jesús. Qué hermoso es esto. Él había tomado la decisión, lanzó la capa y se levantó. Es como que dijo, no quiero mendigar más. Y se valió de su propio esfuerzo. La tercera decisión que el ciego Bartimeo tomó firmemente fue de ir a Jesús. Porque muchos son llamados, pero no todos van a Jesús. Por eso dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Los escogidos son los que reaccionan ante el llamado de Jesús, se levantan, dejan todo lo que tienen, tiran su capa y van a Jesús. Dice Juan 14, versículo 6. Al leer este pasaje es como que Bartimeo dice, realmente encontré el camino. Y ahora dice
Juan 14:6 dice, Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí comenzó este ciego a caminar. Y caminó cuando fue hacia Jesús, porque antes estaba estancado. Ahora lo vemos en un nuevo camino, buscando a Jesús. Dice Marcos capítulo 10, versículo 51. Ahora tenemos la escena, Jesús y Bartimeo frente a frente. Por primera vez, por única vez allí maravillosa para Bartimeo, por primera vez. Y dice allí Marcos 10:51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Podíamos pensar, Maestro, dame de comer, Maestro, dame dinero, Maestro, sácame de esta miseria. Pero él le dijo, Maestro, que recobre la vista. ¿Quién era realmente este hombre Bartimeo? Porque fue el único que se escuchó y que la Escritura lo dejó allí, que le dijo, Jesús, hijo de David. Dice, recobre la vista, quiere decir que antes veía. Tal vez su padre Timeo lo instruyó y él mismo pudo leer las Escrituras. Y allí pudo aprender desde muy pequeño hasta que perdió la vista, pudo aprender que un día Dios enviaría a un Mesías. Y allí él aprendió qué características iba a tener este Mesías. Recordemos que el Bartimeo, el ciego, estaba allí en la ciudad vieja de Jericó, en los montones de escombros, y estaba cerca del Jordán. ¿Quién nos dice que ha escuchado también la voz de Juan el Bautista que señalaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué este Bartimeo, el ciego, tenía tanta seguridad de que estaba frente al Mesías y los demás que estaban allí con Jesús no sabían? ¿Cómo es eso? Las multitudes por lo menos no lo sabrían, tal vez los discípulos sí, pero las multitudes no lo sabían. Y este hombre que estaba junto al camino, ciego en lo físico, pero con mucha visión espiritual, él estaba allí frente al Mesías. Y ahora, ¿qué es lo que más esperaría él? Y era recobrar la vista. ¿Para qué? Para ver al Mesías, no solo para oírle, sino también para verle. Ahora le dice que recobre la vista. Dice Marcos 10:52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Dice, y enseguida recobró la vista. Pudo ver, y dice allí en Marcos 10:52 que él al recibir la vista tiene la posibilidad de seguir su propio camino, tiene la posibilidad de seguir adelante, pero sin embargo él estaba tan seguro. Volvamos a leer otra vez Marcos 10:51, dice así. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro. Así que no solo le había dicho Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de David, sino que también le reconoce como el Maestro. Y ahora, claro, ahora quería verle, que recobre la vista. Y dice que ahora recobró la vista y Jesús le dice, bueno, ahora podés seguir tu camino. No solo has recobrado la vista para seguir tu camino, sino que también tu fe en mí te ha salvado. Y aquel hombre fue salvado en el mismo instante y reconoció a Jesús como su Salvador. Y ahora Jesús le dice, bueno, hasta luego, Bartimeo, hasta la próxima. No, dice Bartimeo, yo para esto quería recobrar la vista, quería que me sanaran la vista, porque ahora yo veo el camino, te veo a ti, y yo no quiero ir a otro lado, quiero seguirte a ti. Y entonces dice que allí se van los dos y siguen camino a Jerusalén. Y por eso el final del versículo Marcos 10:52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado.
Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué pasó? Y seguía a Jesús en el camino. Así que allá este ciego que ahora ve, que arrojó su capa, que ha encontrado la salvación, que halló al Mesías, que sigue tras el Mesías, va a entrar en la ciudad de Jericó y ahora tal vez vuelve a verla o tal vez la ve por primera vez. Y allí seguramente pasa lo de Zaqueo. Y después Jesús sigue hacia Jerusalén. Y allí va Bartimeo, el que era ciego o el que había perdido la vista. Y tal vez tuvo la posibilidad de ver a Jesús en la cruz muriendo por él. Y qué maravilloso es esto, de poder seguir a Jesús en el camino. ¿Qué tuvo que hacer Bartimeo? Tuvo que arrojar la capa. Cuando él arrojó la capa, recibió otro abrigo mejor que la capa. Recibió a Jesús, quien sería su abrigo. Él sería su habitación, Él estaría protegiéndolo. Por eso dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya no necesitaba la capa, por eso la arrojó. Dice el versículo 2 del Salmo 91, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y ahora Jesús era su capa, Jesús era su protección. Y esto lo había dicho Isaías el profeta. En el capítulo 4 de Isaías 4 versículo 6 dice así, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día. Jesús ahora era el abrigo de Bartimeo. Dice para refugio, Jesús era su refugio. Dice, y escondedero contra el turbión. Aunque vengan las tormentas de afuera, ahora en Jesús había una protección. Ya no importaba el viento solano de las cosas y los acontecimientos y las circunstancias de la vida que a veces combaten contra nosotros y quedamos abatidos. Y dice, escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Cuando las muchas aguas quieran apagar el amor, dice, no podrán apagarlo porque Jesús me ama. Entonces Bartimeo encontró en Jesús, más allá de lo que esa capa le había servido durante tanto tiempo. Ahora estaba Jesús como su capa. La capa anterior era una capa temporal, que lo mantenía estancado, que lo mantenía a un costado del camino, sin poder avanzar. Pero ahora él arrojó esa capa y buscó otro abrigo, buscó a Jesús. Y ahora estamos nosotros, estás vos y estoy yo. Y tal vez estés como Bartimeo, que hayas sentido de Jesús, pero nunca le viste, porque nunca pediste ni clamaste a Él por misericordia. Y nunca tal vez lo recibiste como el Mesías, ni le reconociste como el maestro de la palabra, el que habla a través de la voz del cielo. Ese es Jesús, es la voz del cielo para tu vida en este momento. Y Bartimeo, aunque era ciego físicamente, él pudo agudizar con su oído la voz del Mesías. Arroja tu capa, ponte de pie y ve al encuentro de Jesús, porque en este momento Él se ha detenido y te llama. Y me ha enviado a mí a buscarte para que vayas a Él. Y yo te digo lo mismo, no temas, ten confianza, ten fe, el Maestro te llama. Ve a Jesús en esta hora. Arroja esa capa que son las cosas que te aferran a este mundo que está hundido en la miseria. Es un mundo que no te puede ofrecer nada. Solo un sustento para hoy, para mañana podrás encontrar. Pero en Jesús encontrarás una casa para toda la eternidad. Ve a Jesús, arroja eso que te detiene en el camino. Sal de ese estancamiento y comienza a vivir para Jesús y a seguirlo en el camino. Ve con Bartimeo,
Ve con Jesús y te encontrarás seguramente con ellos en la cruz. Y en la cruz Jesús te dará salvación. Ve a Jesús, pide misericordia, dile que te salve, que te perdone, que te dé una vista nueva. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Arroja esa vieja capa que tal vez en la soledad parecía que te cubría. Hoy te das cuenta que era una simple capa. Tírala y ve a Jesús. Y mora bajo la sombra del Omnipotente y entonces hallarás abrigo, descanso y seguridad. Arroja tu capa ya y ve tras Jesús. El Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.